episodio de hoy analizaremos la causa por la que una persona con un déficit sensorial o con unos determinados factores socioculturales o circunstancias ambientales puede quedar exento de la responsabilidad penal. El punto 3 del artículo 20 nos dice lo siguiente: el que por sufrir alteraciones de la percepción desde el nacimiento o desde la infancia tenga gravemente afectada la conciencia de la realidad. El legislador penal español modificó con esta redacción el anterior artículo 8 del Código Penal, que contemplaba como causa de inimputabilidad el sordomudo desde el nacimiento o desde la infancia que carezca en absoluto de instrucción. Básicamente, esta circunstancia se refiere a aquellas personas que por tener alteradas las facultades de percibir, especialmente la vista y el oído, no ha tenido el necesario proceso de socialización y el resultado es un erróneo conocimiento y representación de la realidad, del mundo exterior y de las relaciones sociales. Para la doctrina dominante, esta eximente configura una causa de inimputabilidad y responde a una fórmula de carácter mixto. Por un lado, demanda un presupuesto biológico o sociocultural, que es el que hace referencia a que el sujeto debe sufrir una alteración de la percepción desde el nacimiento o desde la infancia, y por otro exige un determinado efecto psicológico, que es esta grave alteración de la conciencia de la realidad. El primer elemento se puede valorar, como hemos dicho, desde dos perspectivas, o se puede interpretar desde dos perspectivas. Una perspectiva perceptivo-sensorial o biopsicológica y otra sociocultural. La perspectiva perceptivo-sensorial haría referencia a un problema, a un déficit, a una alteración de las funciones sensoriales, de captar estímulos del exterior, del mundo que nos rodea, para poder interaccionar con él. En realidad, el concepto percepción es un concepto polisémico. Así, por ejemplo, en el ámbito de la psicopatología descriptiva, percepción hace referencia a la función mental, a la función psíquica. Por eso se expresa en forma de alucinaciones, ilusiones, y no es este el significado que tiene la percepción en este artículo. Fijaros, una persona en un estado de vigilia está permanentemente recibiendo información de sí mismo y del mundo que le rodea. De esta forma, el proceso sensoperceptivo tiene como objetivo conocer esa realidad que nos rodea, reconocerla tal cual es, sin distorsiones ni modificaciones, para poder actuar, para poder interaccionar bien. Pues este complejo proceso psicológico en el ser humano se vale de tres sistemas: los órganos receptores, los oídos, los ojos, que captan y registran los estímulos, y luego tenemos unos órganos efectores que producen reacciones determinadas según la naturaleza y la intensidad del estímulo, y un sistema de transmisión nerviosa con su transmisión aferente del receptor al centro nervioso y eferente del centro nervioso al efector. Bueno, en este artículo a lo que nos estamos haciendo referencia es a los órganos sensoriales, alteraciones en la función visual, en la función auditiva, en las funciones sensoriales, no en las funciones mentales. Bien, aquí nos podemos plantear varias cuestiones. Por ejemplo, si cualquier déficit sensorial podría ser encuadrado aquí, podría encajar con esta definición. En principio parece que sí, porque no hay una delimitación como sí había en el anterior Código Penal. Para un sector de la doctrina no es factible asumir cualquier otro déficit que no sea la sordomudez, incluyendo incluso la ceguera, porque para estos autores implica el ser ciego no implica ninguna inferioridad en cuanto a la comprensión de normas, ni guarda por tanto relación ninguna con la inimputabilidad. Sin embargo, para otros autores sí.
y defienden la inclusión de la ceguera siempre y cuando concurra el requisito de que esté presente desde el nacimiento, desde la infancia, y que conlleve esta afectación grave de la conciencia de la realidad. En cualquier caso, parece que sí que es una definición un poco superflua, tal vez, ¿no? Entonces, incluso hay muchos autores que consideran que desde esta perspectiva biológica, o desde esta perspectiva biopsicológica o perceptivo sensorial, debería tal vez o derogarse o modificarse de alguna manera la redacción de este artículo. まあ、あんたのその顔、目も耳も作り物だよな。なんで周りがわかんだ？つってもその耳じゃ聞こえないんだろうけどさ。ダメだ。おいら目を閉じたら怖くて一歩も歩けねえ。なのに兄ちゃんは杖もなしに走ったり飛んだり。一体どうなってんだよ。En cuanto a la perspectiva sociocultural o normativa valorativa, es bastante interesante, puesto que pues parte de la doctrina ha considerado que esta denominada divergencia sociocultural o subdesarrollo cultural podría o debería incluirse dentro de la eximente del artículo 20.3. Imaginémonos, por ejemplo, un caso de divergencia sociocultural que, pues relacionado, por ejemplo, con un delito cometido por una persona bajo pues unas creencias, una tradición o cuestiones, por ejemplo, de fanatismo o de exaltación fanática. Lo que tenemos claro es que dentro del concepto de trastorno mental o anomalía psíquica, no alteración psíquica, no cabría de ningún modo incluir este tipo de situaciones. Estos factores socioculturales, estos arraigos, estas cuestiones de conciencia cultural o tradición no pueden ser considerados en ningún caso como una alteración o un trastorno mental. Por lo tanto, esto ha llevado a que se plantee la posibilidad de incluirlo dentro de la eximente del artículo 20.3. Si la imputabilidad debe ser entendida como la capacidad intelectual valorativa que le permite al sujeto reconocer el carácter ilícito de un hecho, y esa capacidad de autodeterminación conforme al sentido o valor, podría considerarse que quien actúa sobre la base de una determinada y diversa cultura o tradición tiene alterada gravemente la conciencia de la realidad, resultando inimputable. El Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir con voz de trueno: ven y mira. Ven, avanza. Y yo miré. Y vi un caballo blanco. Y el infierno le siguió. Bueno, pues como decía, hay un sector de la doctrina que sí que incluye estos casos de subdesarrollo, distorsión o divergencia cultural en la mencionada eximente. Sin embargo, para otros no. Para otros autores han mostrado muy críticos, como por ejemplo Cerezo Mir, que niega la inclusión de estos factores en la eximente, puesto que interpretan que la alteración de la percepción solo puede estar en relación con una percepción sensorial y que esto conllevaría pues una analogía in mala partem que no está permitida en nuestro Código Penal, en nuestro derecho penal, por el artículo tal y como recoge el artículo 4. Podemos hacer algunas reflexiones sobre esto. A ver, es evidente que la norma llega al sujeto a través de la socialización y de la interacción con los demás. El Código Penal solo es conocido en principio por juristas, ¿no? Entonces el resto de la población accede a su conocimiento en términos generales por la información recibida a través de los medios de comunicación, en la escuela o a través del contacto social permanente. Hay delitos que pueden plantear problemas respecto a quienes sufren alteraciones de la percepción, imposibilitados para percibir la norma penal o entenderla.
Si analizamos la ausencia de cultura como causa de exención penal por apreciación del artículo 20.3, se debe considerar que determinados delitos precisan una mayor complejidad para entender su alcance, mientras que otros, con la simple inteligencia natural de un hombre medio, es posible comprender su antijuricidad. En este contexto de interpretación, el fundamento de la eximente sería, al igual que la perspectiva perceptivo-sensorial, la ausencia de conocimiento de la ilicitud del hecho. Una interpretación valorativa de carácter sociocultural tiene sin duda una ventaja sobre la otra interpretación, y es que admitimos que una persona puede ser inimputable no solo por padecer un trastorno o una alteración psicopatológica o un déficit sensorial, sino que además también una limitación sociocultural que no tiene por qué afectar a su normalidad psicológica, pero de no asumirse esta interpretación valorativa, la divergencia sociocultural solo podría canalizarse como un error sobre la prohibición. El segundo elemento de la eximente es la alteración grave de la conciencia de la realidad. Bueno, para la doctrina dominante este requisito tendría una naturaleza o carácter normativo. Con anterioridad a la reforma del 83, para que la sordomudez fuera eximente, hacía referencia o requería la carencia absoluta de instrucción. La interpretación de la doctrina y la jurisprudencia fue que la expresión instrucción se debía entender como educación, recibida a través de cualquier medio que permitiera al sujeto el conocimiento de los valores éticos y de la vida social de relación, no necesariamente por medio de la enseñanza. En este contexto, lo relevante no era el mayor o menor grado de instrucción, sino si contaba o no con la capacidad suficiente para discernir la conducta criminal protagonizada. Sobre esta base, es factible entender que en la actualidad la exigencia psicológica supone la concurrencia en el agente de un defecto o alteración de la capacidad de conocimiento y valoración de lo injusto, que le impediría comportarse de acuerdo a la norma, lo que, traducido a la terminología legal vigente, equivale a tener gravemente alterada la conciencia de la realidad. En pocas palabras, la demanda legal se entenderá cumplida si el actor carece de la capacidad para comprender la valoración jurídica, no simplemente ética, del hecho perpetrado. No obstante, es preciso advertir que el legislador penal, al tipificar esta eximente, no la vinculó a la exigencia que hiciera de manera expresa en los anteriores puntos, en el 1 y el 2, de comprender la ilicitud del hecho, actuar conforme a esa comprensión. No obstante, la totalidad de los autores son de la opinión de que la ausencia de este requisito tácitamente estaría siendo exigida sobre la base de una interpretación sistemática, teniendo presente lo dispuesto en las causas de inimputabilidad completadas en los números 1 y 2 del Código Penal, del artículo 20 del Código Penal. Yo, la verdad, comparto la opinión de muchos autores que consideran que la divergencia sociocultural no parece muy factible considerarla en aquellos delitos denominados de mala inse, es decir, delitos de existencia universal, como pueden ser los que atentan contra la vida o contra la integridad corporal o la salud. A ver, en todas las culturas se va a ponderar como ilegal un ataque contra la vida o la salud, razón por la cual el sujeto conoce la prohibición de carácter general. Y como reflexión final, deciros que en realidad esta eximente en la práctica médico-legal no es muy excepcional que no soliciten una valoración. En todos los años que llevo trabajando, creo recordar que solo he tenido un caso en el ámbito penal. No deja de ser llamativo que se mantenga esta redacción y que se mantenga este punto del artículo como causa, ¿no?, de eximente de responsabilidad penal, atendiendo a la situación actual, la profunda modificación que se ha llevado a cabo en los últimos años de la legislación civil y procesal en materia de discapacidad. Básicamente, a día de hoy se considera que, sí que el desarrollo de los niños sordomudos o ciegos es más complejo, pero que ambos pueden lograr un desarrollo normal en la medida en la que el contexto en el que están insertos, familiar, escolar, social,
sea estimulante y esté finalmente sincronizado a las necesidades de los menores. Dependerá en gran parte de la posibilidad de desarrollar un apego seguro con las figuras principales de cuidado. Cada vez son más las investigaciones que aluden al apego como uno de los predictores esenciales para evaluar el desarrollo normal en la ausencia de psicopatología. Lo que también debemos tener en cuenta es que no debemos perder de vista que cada caso es único y distinto. La diversidad es enorme en niños ciegos y sordomudos. Siempre se va a requerir una evaluación individual del caso particular para ver cómo se ha llevado a cabo el proceso de desarrollo. Tras la operación T4, las personas con discapacidad han luchado para sentirse visibilizadas dentro de la sociedad. Como por ejemplo la comunidad sorda, nosotros no oímos, pero nosotros creamos nuestra propia lengua visual, la lengua de signos. Aún así, nos hemos sentido discriminados y excluidos. Porque en el año 1880, por ejemplo, se llevó a cabo el Congreso de Milán, que prohibió el uso de la lengua de signos y diversos países del mundo adoptaron esta resolución. En los diferentes centros, los profesores sordos fueron despedidos y los alumnos que utilizaban la lengua de signos eran maniatados o golpeados y se presionaba para que utilizaran la lengua oral. Mi entorno sociolingüístico ha sido muy bueno y me ha podido dar una cultura y unas costumbres, valores y normas que yo he ido integrando. Y todo gracias a la lengua de signos. Bueno, en resumen, a día de hoy, salvo casos muy excepcionales, el considerar un déficit sensorial, una ceguera o una sordera como causa de inimputabilidad es bastante excepcional. El desarrollo que alcanzan las personas con este tipo de discapacidades sensoriales es un desarrollo pues prácticamente estándar o muy cercano al estándar, con sus dificultades, con sus irregularidades, pero que para considerarla eximente completa desde luego es muy excepcional. Sí que cabría a lo mejor alguna atenuación, sí que es más probable que se cumplan criterios para una atenuación de la responsabilidad en algunos casos concretos, pero como digo, dependiendo del caso, del delito, de la naturaleza del delito, dependiendo del caso concreto. De todos modos, pues conocer por lo menos que esta perspectiva sociocultural se ha adoptado en algunas sentencias. Quienes postulan una interpretación sociocultural del artículo también se hacen cargo de la existencia de la diversidad cultural en la sociedad española, inmersa en una época de globalización e integración, y con el máximo respeto a la dignidad de la persona y de sus derechos. Hoy por hoy, ayer y siempre, constituye un marco jurídico universal y irrenunciable. Si bien esta disposición legal puede ser un anticipo tal vez de enfrentar y resolver problemas a nivel de la culpabilidad que se puedan generar por el multiculturalismo, y por eso tal vez el legislador debería, si esta es su finalidad, reformular la disposición en términos claros e inequívocos para evitar problemas a la hora de su interpretación y aplicación. Por ahora lo vamos a dejar aquí, así que me despido. Hasta pronto.